Muy buenas tardes ya, chicos, ahora que estoy grabando el video. Ahorita en un par de minutos terminamos de hacer la clase y se los paso. Como se los mencioné en clases anteriores, esta es una clase sincrónica para que ustedes me puedan desarrollar un taller el día sábado, ¿sí? Dios mediante, para que me lo entreguen, lo puedan hacer en el transcurso de la semana o el sábado antes de las 10 de la, antes de las 12 del mediodía del 31 de este mes, del mes de mayo del 2025. Esta clase ha sido diseñada para ustedes, los de grado décimo, para el colegio Ricaute, ¿sí? De la ficha de recursos humanos. Les habla su instructor Mario. Pantalla completa, como audio, compartir, y acá. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a ver es normatividad mediante unos videos interactivos que les tengo, normatividad y gestión documental en el área de recursos humanos. Entonces, acá que dice con esta presentación, herramientas clave para el proceso laboral transparente y eficaz. Ustedes que están en el área de recursos humanos, esta es la parte más aburridora, que es el tema de las leyes normativas, cómo se deben elaborar los documentos que ustedes deben de conocer. Esta capacitación ofrece una visión clara y didáctica sobre los elementos normativos documentales que regulan la gestión del talento humano. En Colombia, aquí abordaremos cómo es el tema del onboarding o inducción organizacional hasta la gestión documental, pasando por las normativas laborales y de seguridad para facilitar procesos eficaces, transparentes en un entorno del SENA, que es la entidad donde ustedes se van a certificar durante todo su periodo académico, ¿vale? Entonces, ¿qué es la inducción organizacional y la cultura institucional? Entonces, aquí les traje unas definiciones. Definición de una inducción: proceso inicial que integra al colaborador a la organización y su cultura institucional, alineado a expectativas y normas internas. Esto ustedes me lo van a tener que hacer cuando ustedes hagan la maqueta de su empresa. Un trabajo final, que lo haremos más adelante, es que ustedes me hagan la inducción de un trabajador de su empresa. ¿Qué es la inducción? Es donde se le explica las políticas, las normas, la cultura, el organigrama, cómo está jerárquicamente constituida la empresa, ¿sí? Se le da un tour por las instalaciones al nuevo empleado. Esperen un momento, chicos. Aló. Sí. Listo, chicos. Entonces, nosotros seguimos en ese tema de cómo nosotros. Ay, Dios mío, espérense un momento, que esto se quedó acá. ¿Cómo nosotros, es tan importante, para nosotros, cómo es importante el tema de la inducción, donde también se le da la capacitación de todo lo que tiene que ver con la cultura, los valores, todo este tema de políticas, nuestro reglamento interno, y también debemos buscar que esa persona se capacite en el cargo, se le da la dotación y todo este tema. Relación con la cultura de SENA. Nosotros como SENA debemos explicarles a ustedes cómo se fortalecen todos estos valores y principios promoviendo un ambiente colaborativo y ético dentro de las organizaciones, que es lo que nosotros venimos hablando en clases anteriores. Un ambiente de cultura es cómo ustedes en la organización encaja, cómo se relacionan con los demás participantes o
colaboradores o compañeros en todos estos temas, ¿vale? Entonces, es muy importante que ustedes definan cómo van a dar esa inducción y cuál va a ser la cultura organizacional que premia o prima en su empresa, ¿vale? Entonces, también vamos a tocar temas como las pruebas psicotécnicas en el proceso de selección, tipos de pruebas, que hay psicolaborales que miden las actitudes, las personalidades cognitivas, racionamiento, memoria, atención, y eso ustedes también lo tienen que interiorizar. Ustedes tienen que dominar estas pruebas para poderlas aplicar. Pruebas psicométricas, habilidades específicas o competencias. Ya depende del cargo que vaya a hacer la persona en la organización y todo esto aplicado a su rol. Se aplican para evaluar la idoneidad, ajuste del candidato, dependiendo del perfil del cargo, que ustedes saben diseñar un perfil, garantizando, perdón, que la persona que se vaya a elegir o escoger sea idónea, ¿vale? Entonces, código sustantivo del trabajo, que eso lo tocamos la clase pasada a las personas que hicieron una breve exposición. Ahí donde se ve todo las leyes, reglamentos, deberes, derechos que tiene un colaborador. Ahí también nos dicen cuáles son los tipos de contratos que hay, la jornada laboral que se debe utilizar hoy actualmente en Colombia, que se hace con la terminación de un contrato y los derechos y deberes que están constituidos en la ley, ¿vale? Y ustedes tienen que leer ese código sustantivo del trabajo. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se denomina SGSST, ¿sí? Bajo la última resolución, que es la 0312 del 2019, que es la normativa principal, que es la que nos rige acá en Colombia para manejar todo este tema de accidentes laborales o enfermedades laborales. Cuáles son las obligaciones que tiene su empleador, los comités de seguridad que se deben de implementar, que se llama COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué paritario? Porque todos los miembros de ese comité tienen las mismas funciones, los mismos rangos, nadie está por encima de otra persona, y cómo se debe realizar un reporte de accidentes. Comité de convivencia laboral. Funciones principales. Promover un ambiente laboral y sano para prevenir conflictos. Esto está basado bajo la ley 1010 del 2006, que es el tema de acoso laboral. Aquí estos funcionarios representantes deben de tener claro esa norma que rige, que tiene ese tipo de cosas. Conformación, participación paritaria de representantes de empleados y empleador. Canales de denuncia, vías confidenciales y seguras para reportar inconductas, y la ley 1010 que nosotros íbamos, o ya les había mencionado anteriormente. Tipos de contrato. Hay un contrato a término fijo que tiene una fecha determinada, ¿sí? Y tiene unas garantías. Un contrato a término indefinido, que es una relación permanente sin límite de tiempo, con mayor protección. Contrato por obra o labor, que es cuando tú haces una tarea específica y se termina, ya se da por finalizado el contrato. Y prestación de servicio, que ya se los comenté, es un contrato civil de servicios de carácter independiente y especificado, donde el el contratista, así como se llama, no debe cumplir un horario ni tiene derecho a subordinación porque se convertiría en un contrato laboral. Él mismo paga su seguridad social, es simplemente no cobra un salario, sino unos honorarios por el servicio que él presta. Y llamados de atención y memorandos, que de esto ustedes me van a hacer un taller de un caso práctico. Tipos de memorando, entonces el verbal, advertencia informal, el escrito, que es un documento formal, una acta de reunión con registro oficial, tiene que tener una redacción adecuada, claridad, objetividad, respeto, fundamentos, hechos, tema de ortografía y caligrafía y redacción. ¿Cuáles son las consecuencias de nosotros no tener esto claro? Te pueden conducir a sanciones o medidas correctivas según la gravedad, ¿vale? Y por último, el tema de la estructura de archivo documental laborales, documentos claves, hojas de vida, contratos, actas, licencias, notificaciones, vacaciones y desvinculación. Importancia del archivo, que garantiza el cumplimiento legal, facilita la auditoría y resguarda derechos laborales. Buenas prácticas, clasificación clara, digitación y control de acceso
seguro. Entonces, esos son los temas que nosotros vamos a mirar en esta clase. Entonces, acá les tengo unos videos. Vamos primero con el más larguito, que es el tema de la norma ICONTET, la NTC 185, que nos habla de toda la parte documental y cómo se deben elaborar. 5. Guía técnica colombiana para elaboración de documentos empresariales. Esta guía la genera el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, que es el organismo nacional de normalización. Miremos dos aspectos ahí. La guía técnica colombiana es una sigla, GTC, mientras que ICONTEC es un acrónimo, ya que toma letras iniciales y no iniciales de su nombre o razón social. Hoy vamos a trabajar las generalidades y los aspectos a tener en cuenta en los documentos empresariales. Bueno, iniciamos en el procesador de textos Microsoft Word para elaborar los documentos. La primera recomendación es guardar el documento. Vamos a elaborar una carta oficial, entonces vamos a guardarla, la voy a guardar en el escritorio. Oficial, esta es Cámara de Comercio. Listo, y guardamos. Después de que hemos guardado el documento, vamos a proceder a configurar las márgenes. Entonces, vamos a márgenes en la barra de tareas, en diseño de página, y márgenes personalizados. La norma me dice que manejemos márgenes superior de 4 centímetros, izquierdo de 4 centímetros, inferior de 3 centímetros y derecho de 3 centímetros. La otra opción es reducir 1 centímetro en cada uno de los márgenes en esta medida. De superior 3 centímetros, izquierdo 3 centímetros, inferior 3 centímetros, derecho 3 centímetros. Si, por ejemplo, vamos a hacer un informe y vamos a imprimir cara a cara, se dejan todos los márgenes simétricos. Puede ser 3 centímetros todos. Pero eso solamente cuando se va a hacer impresión cara a cara. El resto no es recomendable. Y bueno, vamos a hacerlo. La otra recomendación es verificar el tamaño del papel, que debe ser tamaño carta o letter. En este ya está seleccionado letter, entonces lo dejamos así. Recuerden que legal es oficio, es el tamaño oficio, pero en este caso, letter. Listo. Bueno, vamos a empezar con las zonas, pero antes de eso les voy a recomendar, me parece que es una herramienta muy útil, activar la regla y la línea de cuadrícula, que les permite visualizar la zona en la cual ustedes van a trabajar o donde van a elaborar el documento específico como tal. Lo primero que hacemos es insertar zonas. Recuerden que zonas las tienen todos los documentos empresariales. Los únicos documentos que vamos a trabajar que no tienen zonas y que no es un documento empresarial es la carta personal y la hoja de vida, porque esto corresponde a los documentos que puede entregar una persona desde su particularidad. Listo. Entonces, insertar. Vamos a insertar en la barra de tareas y vamos a activar el encabezado. Tomamos la primera opción que dice en blanco y suprimimos ese aviso que aparece ahí. Listo. Acá vamos a ubicar la zona 1. ¿Cuáles son las medidas de la zona 1? Arranca desde el margen, desde el borde izquierdo de la hoja hacia la derecha 14 centímetros. Acá ya tenemos activada la margen que habíamos configurado, van 4 centímetros más 10, serían los 14 más o menos hasta acá. Desde ahí hasta ahí. En esta zona nos vamos a mover. Después de esta zona, a partir del 10, es la zona 3 y esa se deja para radicado y registro del documento, en este caso, libre, en blanco. Y del borde superior de la hoja hacia abajo, 4 centímetros, que nos da exactamente a donde está la línea límite del encabezado. Listo. ¿Qué tiene la zona 1? La zona 1 está compuesta por el logotipo, por la razón social o nombre de la empresa y por el NIT, que es una sigla, número de identificación tributaria. También si quieren agregar
agregarle el eslogan, pueden agregárselo, pero básicamente esos tres aspectos. Listo. Acá tenemos el logotipo de nuestra empresa, que en este caso es una entidad oficial. O sea que su capital pertenece al Estado. Todo el dinero que mueve la empresa pertenece al Estado. ¿Listo? Entonces, tenemos que es la Cámara de Comercio de Bogotá y ubicamos también el NIT, número de identificación tributaria. El NIT tiene más o menos unos 10 dígitos. Y el dígito de verificación. Ahí tenemos nuestra zona 1. Recuerde que la zona 1 no puede ir más allá de los 14 centímetros, que más o menos lo ubicamos acá. Listo. Ahora vamos a la zona 2, que es el pie de página de la hoja. ¿Cómo lo podemos trabajar? También por insertar. Vamos a insertar y le decimos en blanco también. Imprimimos. La norma me dice, y está en la GTC 185 en el anexo A que se encuentra al final del documento, que las palabras calle, carrera, avenida, diagonal, transversal se escriben completo. No se coloca ningún símbolo de número, ni N, ni absolutamente nada, se deja el espacio y se coloca el número de la calle y del predio separado por guión. Si tiene una palabra sur, norte, va en mayúscula inicial y completa la palabra escrita. Después de que hemos colocado la dirección, colocamos el municipio. En este caso, como estamos en el distrito capital, pues de punto C punto. Si fuera un municipio, digamos Medellín, Antioquia, Cali, Valle del Cauca y así sucesivamente. Y separamos los datos por punto y coma. Colocamos, por ejemplo, un PBX, que es un conmutador. Y como estamos en Bogotá, pues el indicativo de Bogotá es 1 y un número fijo que se separa 3 dígitos, espacio, 2 dígitos, espacio, 2 dígitos. Si fuera un celular, se separaría 3 dígitos, 3 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos. Y recuerden que separamos dato por punto y coma o por guión. Podemos agregar lo que queramos, entonces digamos que hay una página web. Y digamos que tienen un correo electrónico. Listo. Y estos daticos los centramos para que se vea mejor el lado. Centraditos. Con este podemos salir, reducimos acá en zoom para mirar qué hemos hecho y acá podemos visualizar mejor. Está la zona 1 con el logo, la razón social y el NIT, despejadita la zona 3, las márgenes se ven más anchas la superior y la izquierda porque tiene 1 centímetro más, verificamos márgenes y miramos que la zona 2 esté organizadita, centrada y que se visualice muy bien. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahorita para las generalidades? Lo primero que vamos a hacer es mirar los estilos. Antes de iniciar con los estilos, verifiquen que la fuente sea Arial 12. Todos los documentos empresariales se trabajan en Arial 12, a excepción de las líneas especiales que van en Arial 10. Lo primero que colocamos es el código de los documentos. Digamos que este código es G, perdón, acá nos ubicamos. GG, digamos que lo emite Gerencia General y un número. Eso depende de cada entidad, la codificación que tengan de acuerdo a las dependencias y los consecutivos. Después del código viene la ciudad y la fecha. La fecha siempre se actualiza. Cuando estén haciendo algún ejercicio de producción, siempre se actualiza. Bogotá, distrito capital, de punto C punto coma, porque es una sigla y se separa la ciudad de la fecha con una coma. Y el día de hoy es 9 en minúscula, de septiembre
de 2020. Todo va en minúscula, el mes también va en minúscula. Los meses y los días se escriben en minúscula según la norma. Listo. Estamos haciendo una carta oficial, entonces van 6 daticos del destinatario. El primero, el tratamiento, que en este caso podemos colocarle señor. En mayúscula inicial, el nombre de la persona va en mayúscula sostenida, digamos Mario Moreno López. El cargo de señor, podríamos colocarle un cargo de gerente comercial. La razón social de la entidad a la cual pertenece el señor, podremos poner, por ejemplo, a Bianca, S.A. La dirección de esa empresa, podremos decir, igual que en la zona 2, va la palabra completa. Carrera 85, 43, guión 98, y digamos que es sur. Y la ciudad, que en este caso es también en Bogotá. Si fuera otra ciudad, pues igual como les dije ahorita. Municipio, departamento. Está interlineado doble. La recomendación es interlineado sencillo. Entonces vamos aquí a este icono y le decimos quitar espacio. Si no lo reduce, la otra opción es acá, sin espacio. Pero si le doy sin espacio, me cambia el tipo de fuente. Si se dan cuenta, cambia la fuente. Entonces, la puedo activar, pero debo verificar, cambiar otra vez Arial 12 antes de continuar con el documento. Listo, ahí lo tenemos. Asunto. Asunto en carta va con mayúscula inicial. Y recuerden que va máximo 4 palabras sin contar los conectores. Entonces, digamos que es capacitación capacitación de estrategias, servicio al cliente, puede ser. Entonces, van las palabras capacitación, estrategia, servicio al cliente. 4. Los conectores como de o como al no se cuentan. Listo. Vamos a saludar. Cordial saludo. Señor Moreno. Como es hombre, se saluda con el apellido. Si fuera mujer, digamos que fuera doña María Elena. Entonces, saludaría, cordial saludo, señora María Elena. Mujeres, nombre, hombres, apellido. Listo. Vamos con el cuerpo del texto. Para acelerar un poquito, voy a copiar y pegar el texto para que se nos facilite la explicación. Bueno, acá coloqué 2 párrafos. Entonces, se trata de que tienen el gusto de invitarlo, perdón, editamos acá, y una capacitación sobre estrategias de ventas dirigidas a personas que, como usted, se han caracterizado por incentivar a la mejora continua de sus equipos de trabajo. La capacitación consta de 5 cursos cortos de 40 horas cada uno, presenciales de hasta 4 horas por jornada. Cada uno tiene una duración de 2 meses. Listo. Acá, por ejemplo, va la despedida, digamos un atentamente. Despedida corto con cómo. Espérenme porque... Listo. Ya les explico un detalle acá. Recuerden que estamos en el estilo bloque extremo. Voy a insertarles un avisito para que sepan que estamos trabajando el estilo bloque extremo. ¿Cómo está tu nivel de inglés? Tranquilo. En Open English tenemos una oferta especial para que empieces a mejorarlo hoy mismo. Vamos a colocarlo en la parte superior. Listo. Bloque extremo. Y atentamente, digamos que Juan Carlos Díaz, gerente general.
Dejemos espacio para la rúbrica. Recuerden que después de que se imprima el documento se debe rubricar o firmar. ¿Qué se mueve en el estilo? En el estilo se mueve el código, vamos a resaltarlo, la fecha y los datos del remitente. Eso es lo que se mueve en el estilo, solamente eso. El código, la fecha y los datos del remitente. Vamos a hacer un paréntesis en esta explicación para trabajar las líneas especiales. Las líneas especiales van en la parte inferior de la hoja y, como les comentaba al principio, van en Arial 10. Acá inserté unas líneas especiales, anexo, copia y transcriptor. Son siempre esas tres. Si no tengo nada que anexar, pues no coloco anexo. Si no tengo ninguna copia, no quiero que alguien más se entere, pues no le coloco. Transcriptor, pues generalmente sí debe estar, porque corresponde a la persona que transcribe el documento. Bueno, cuando estoy colocando un anexo, digamos es uno solo, va la palabra 1 en minúscula y en letra. Del 1 al 9 se escribe en letra, a partir del 9 en número. Entonces, 1 y entre paréntesis, ¿qué estoy anexando? Entonces, digamos que estoy anexando un formato en un folio. Opciones para copia. Podemos enviar copia con el número de la dependencia. Digamos que este señor, don Juan Carlos, quiere enviarle a la gerencia administrativa. Y la gerencia administrativa tiene el código GA001. Y el nombre del transcriptor, un nombre, un apellido. Si es mujer, en paréntesis la. Si no, pues transcriptor, 2 puntos y el nombre de la persona que transcribe el documento. La otra opción para anexos, cuando son varios. Digamos que son anexos y van 3 anexos en este documento. Es un ejemplo, ¿no? Listo, tenemos el formato en un folio, coma. Tenemos una USB, van 2, y tenemos unos, digamos que, formularios, todo va en minúsculo. En este caso, pues la USB porque pues es una sigla. Formularios en, y tomemos una unidad mayor a 9. Entonces, 10 folios iría en número. A partir del 10, en número. La otra opción para copia es que se coloque el nombre de la dependencia. Entonces, digamos que es la gerencia administrativa. O también puede ir el nombre de la persona. Digamos que es Olga, señora, perdón, o señorita. Olga Campos, como gerente administrativo. Así pueden ir. Dejémosla como estado, solamente con el formato en un folio y el 1 acá. Quitamos la S. Vamos a mirar cómo va el documento. Acá nos está apareciendo una segunda hoja. La opción para omitir o quitar esa segunda hoja, porque si enviamos la impresión, pues nos va a salir y es un desperdicio de papel, es con la tecla suprimir en los computadores de mesa o con la tecla delete en los portátiles. Está en la parte superior, al lado del teclado alfanumérico o en la parte superior derecha del teclado. Listo. Vamos a observar el ejercicio. Este es un documento en estilo bloque extremo. Vamos ahora a mirar el estilo bloque solito. Bloque. Listo. Bloque me dice que el código, la fecha y los datos de mi remitente van del centro hacia la derecha. Los puedo correr con la tecla Tab o con la barra espaciadora. Es que a veces la Tab en algunos equipos molesta. Entonces, listo. Lo mismo el nombre del remitente.
por ejemplo, si acá ya molestó la tapa, entonces lo puedo correr con la barrita espaciadora. Démosle todo este color. Acá lo podemos cambiar sin color. No va con color, ¿no? Yo les coloco color pues para que tengan en cuenta que eso es lo que se mueve de acuerdo al estilo. Pero cuando ustedes estén, ahorita lo miramos sin color, la carta. Cómo debe ir, ¿no? Sin estos textos resaltados. Listo. ¿Cómo verificamos que esté alineadito? Acá podemos, como una especie de línea imaginaria para verificar que esté alineadito el código, la fecha y los datos de nuestro remitente. Y otro que les recomiendo es también acá reducir el zoom para mirar que la hojita se vean perfecto. O sea, uno dice acá ya veo márgenes, todo está muy bien, todo está acorde, perfecto, para poder imprimir. Listo. Ahora vamos a ver el estilo semibloque. Semibloque. Bueno, ¿qué nos cambia el estilo semibloque? Es muy parecido al bloque. También tiene el código, la fecha y los datos del remitente del centro a la derecha, pero presenta una sangría. ¿Qué es la sangría? Son espacios. Ya los agrando acá para que ustedes miren. Una sangría de 5 a 10 espacios, iniciando el primer renglón de cada párrafo. No en el saludo. No va en el saludo, porque el saludo corto no, ni en la despedida corta. Si el saludo estuviera dentro del texto, sí iría. Digamos que, por ejemplo, si el saludo estuviera de esta manera, sí iría la sangría acá. Pero en este caso, no. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máximo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra cosita que se visualiza aquí muy bien, si se dan cuenta, el texto no está alineado, no está justificado contra margen derecho. Entonces, una opción es marcar el texto que queremos justificar. Vamos a esta tecla superior y le decimos justificar. Y ya nos queda alineadito contra margen derecho. Acá lo podemos visualizar. Listo. Vamos a mirar cómo nos quedó este estilo semibloque. Entonces, código, fecha, datos del remitente, del centro hacia la derecha y la sangría de 5 a 10 espacios, iniciando párrafos sin tomar los saludos cortos o las despedidas cortas. Bueno, vamos a explicar algo adicional sobre qué pasa o cómo se titulan segundas hojas en cualquier documento. Voy a acomodar el documento para que se nos facilite. Listo, como pueden ver, hay más texto. Encontramos más texto, entonces debemos acomodar para que se visualice bien. Ya vamos a ocupar 2 hojas, entonces acomodamos los datos de manera que podamos titular la segunda hoja o el segundo folio. Listo. Acá nos falta una sangría. En este párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque es estilo semibloque. Seguimos trabajando con ese estilo. Y nos pasaron unos rengloncitos para este lado. Entonces, los bajamos un poquito más. Y la manera, voy a agrandarles acá para que puedan visualizar. Como titulamos esta segunda hoja es de la siguiente manera. Colocamos el nombre del remitente, señor. Habíamos dicho que este señor se llamaba Mario Moreno López. Con tildes, por favor, los apellidos cuando se requieran. Y le damos tab para colocar el número de la hoja. La primera no se pone número, no se numera. A partir de la segunda sí. Y debajo del señor, perdón, colocamos la fecha de elaboración de este documento. ¿Para qué se hace esto, chicos?
Pues para que en caso de que se traspapele una hoja, se sepa a qué documento corresponde. En este caso, 9 de septiembre, y el destinatario es este señor. De 2020. Como es un título de una segunda hoja, va en Arial 10. Aquí también iría en Arial 10. Todos los documentos empresariales a partir de la segunda hoja se titulan. En el caso de la carta, se titula de esta manera. Vamos a reducir para mirar las dos. Listo. Vamos a quitarle este aviso para que la podamos visualizar mejor. Quitamos lo resaltado, hagamos de cuenta que ya vamos a imprimir. Acá también. Y para que tengan una mejor vista, quitemos la línea de cuadrícula. Listo. Esta es la carta oficial. ¿Oficial por qué? Porque la emite una entidad pública, una entidad del Estado. O sea que el capital con la que funciona es del Estado, como el colegio, como un hospital regional, un hospital, digamos el hospital de Kennedy, el hospital de Boston. Son hospitales del Estado. Entidades del Estado, la Alcaldía Mayor de Bogotá. Todo ese tipo de entidades son oficiales. Por lo tanto, el solo hecho que la emitan de esas entidades hace que ese documento sea oficial o público. En este caso, una carta pública en estilo semibloque. Espero que haya sido clara la temática. Hasta aquí. En el próximo video ya vamos a trabajar. Bueno, chicos, esta es una explicación de cómo se debe hacer una carta, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace un memorando. Descubre Wix Studio, la plataforma para agencias y grandes empresas, y hazte el diseño web Un memorándum, memo o memorando es un documento que se utiliza como recordatorio, aviso o amonestación, con el objetivo de captar la atención de una persona en específico dentro de una empresa. Su fin es hacer el aviso y llevar la información de una manera formal. Este tipo de documentos, también llamado memos, poseen una estructura sencilla. Tiene estilo de carta y posee varias partes que vamos a conocer hoy. Hola amigos de Youtuber Crack, bienvenidos una vez más a su canal. En el día de hoy conocerás cuáles son las partes de un memorando y sus características, así que empecemos de inmediato. Las características de un memo son las siguientes. El memorándum es un tipo de documento que va dirigido a una sola persona dentro de una empresa para hacer un recordatorio, aviso o llamado de atención. Mucho cuidado con confundirla con una circular, ya que esta va dirigida a muchas personas dentro de una empresa al mismo tiempo, mientras que el memorándum no. Si quieres saber qué es una circular, aquí arriba te dejaré otro vídeo donde te explico qué es. Es un comunicado por escrito que debe enviarse de forma escrita e impresa. Es un comunicado de forma escrita que debe ser enviado de forma impresa, donde debe estar sellado y firmado por el encargado. Es directo y breve. Es un tipo de comunicado que no tiene rodeos ni le da vueltas al asunto, va directo al grano. Este documento no requiere de una respuesta. Cuando le envían un memorándum a un empleado, este no tiene que mandar una respuesta a su jefe de lo que opina sobre ello. Simplemente lo lee y acata lo establecido. Normalmente están enumerados para llevar un orden.
Partes del memorándum. Número 1. Lugar y fecha. Como lo dice su nombre, se coloca el lugar, país y ciudad, y luego la fecha en la que fue enviada o emitida. Número 2. Código. En esta parte se coloca un código o logotipo de este registro, o bien sea el logo de la empresa misma. Cuando se trata de documentos militares, se suele poner el logo del ejército y el escudo del país. Número 3. Numeración. Es un número propio de la empresa que va a ir cambiando a medida que se vayan enviando otros memorándum. Número 4. Destinatario. Se coloca el nombre de la persona a la que va dirigido. Número 5. Remitente. Se coloca justo debajo de destinatario. En esta parte se coloca el nombre de la persona que envió el memorándum. Número 6. Asunto. Aquí se coloca de qué va a tratar el memorándum. Si es un aviso, si es un recordatorio o un llamado de atención. Número 7. El texto o cuerpo. En esta parte se coloca toda la información del mensaje que se quiere transmitir. Número 8. Despedida. Colocas una frase u oración de cortesía para cerrar, como atentamente, sin más nada que añadir, me despido con mucho cariño, etc. Y número 9. Firma. Se coloca la firma del nombre de la persona que envió el memorándum, el cargo que ocupa dentro de la empresa y, si se desea, el nombre de la empresa. Un memorándum es un documento muy importante porque es utilizado en el ámbito laboral y es fundamental conocer sobre él. Si quieres saber cómo hacer un memorándum desde cero, aquí arriba en recomendaciones te voy a dejar un enlace para que veas el vídeo donde te explico cómo hacerlo. Antes de terminar, me gustaría enviar un par de saludos a nuestros suscriptores. Un fuerte abrazo. Bueno, así es como se hace un memorando. Ahora, ¿cómo se hace una circular? ¿Sabes que sabes mucho sobre cine? Demuéstralo y gana $2.400 en el desafío cinéfilo de Peliplat. La circular es un texto administrativo que se utiliza en diferentes contextos, dígase empresas, colegios, hospitales, farmacias, entre otros, para comunicar una noticia o una información a varios empleados al mismo tiempo. Y en el día de hoy te voy a enseñar cómo se elabora paso a paso y empezando desde cero. Hola amigos de Academia Virtual, bienvenidos una vez más a su canal. Así es que empecemos de inmediato. Lo primero es que para hacer nuestra circular vamos a usar Google Drive. Si tienes Word en tu tablet, teléfono o computadora, puedes utilizarlo también. Y si eres estudiante y tu profesor o profesora de abusón te mandó a hacerlo a mano, pues déjame decirte que este vídeo también te va a servir. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Google. Luego vamos a darle a Nuevo. Le damos a Documentos de Google y automáticamente se abre una pestaña nueva. Para los que no están familiarizados con Google Drive, esta te da casi todas las opciones que tiene Word, pero esta tiene la ventaja de que está incorporada con tu cuenta de Gmail y por lo tanto puedes utilizarla desde cualquier dispositivo y tus documentos siempre estarán guardados, siempre y cuando no se te olvide la contraseña. Para elaborar nuestra circular, la primera parte que vamos a utilizar es nombre del documento. En este caso, no es la carta, no es el cuento, no es el anuncio, es la circular. Colocamos la palabra circular en mayúscula, en negrita, totalmente centralizado. Aumentamos el tamaño a 14 para que se distinga. Colocamos la negrita y la centralizamos. Perfecto. Ahora, colocamos el número del documento. Esto va a depender de la cantidad de veces que se ha enviado una circular.
alineado a la izquierda. 2 puntos. Vamos a poner una fecha cualquiera. Le quitamos la negrita. La siguiente parte de la circular es el asunto. Ojo con esta parte. El asunto no puede ser muy largo porque se supone que este es el resumen de lo que va a tratar el tema, no la introducción. Colocamos asunto con inicial en mayúscula, 2 puntos, en negrita, con el mismo margen alineado a la izquierda. Y en esta parte colocamos de qué va a tratar la circular. El asunto va a depender de lo que usted quiera comunicar. En mi caso, supongamos que tengo una empresa con cientos de empleados y quiero comunicarles el cambio de horario. En el asunto voy a poner cambio de horario. Esto le va a dar una idea a los empleados de qué va a tratar todo el texto, especialmente para aquellos que son rezagados y no les gusta leer tanto. La siguiente parte de mi circular será destinatario. Obviamente, si escribo una circular es porque quiero escribir un mensaje que vaya dirigido a varias personas al mismo tiempo. Procedo a escribir destinatario. Ojo con esta parte. Cuando escribimos destinatario, hay que señalar específicamente a qué empleados de la empresa va dirigida, porque no necesariamente una circular tiene que ir dirigida a todo el personal. Puede ser exclusivo para los empleados de caja, los empleados de parqueo o los empleados de almacén. Y fíjense que precisamente esta va a ir dirigida a los empleados de almacén. Si notan que puse distinguido es porque en una circular hay que ser lo más cordialmente posible. Ahora vamos con la parte más esencial de una circular. Y muchos ya sabrán cuál es. Pues el texto, la noticia, la información, lo que realmente interesa. En esta parte no tenemos que poner texto o cuerpo. Simplemente escribimos el mensaje. Y listo. Una vez que tenemos el cuerpo o texto de nuestra circular, pasamos a una de las últimas partes, que es la despedida. Siempre se termina con una palabra cordial y que motive a los empleados a seguir con sus buenas labores. Esperando. Luego de que ponemos la despedida, colocamos la firma con el nombre de la persona que la escribió o que emitió esa orden y el cargo que ocupa dentro de la empresa. Y listo, ya tenemos una circular casi lista. Tienen una última opción, pero esta es opcional. Si desean, al inicio de la circular, en la parte superior, centralizado, se puede colocar el logo de la empresa. En este caso, nosotros vamos a poner el logo de Academia Virtual. Le damos a insertar imagen, lo subimos desde la computadora. Vamos directamente a descargas. Ups, ya están descargas. Ajustamos la imagen para luego cortarla. Cortamos la imagen en un tamaño justo. Y listo. Ahora sí tenemos una circular completa. Listo, chicos. Entonces, ese es el tema de los documentos que ustedes tienen que conocer. Eso lleva una normatividad, lleva un tema bastante complejo que ustedes tienen que comenzar a analizar, ¿vale? Entonces, ahora vámonos
con otro video que les tengo aquí preparados, que es la seguridad y salud en el trabajo. Ustedes van a dar una transversal el próximo año, pero igual yo tengo que irles diciendo en qué consiste esto, para cuando llegue el instructor, a ustedes no se les haga difícil la comprensión de estos temas. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo, SST, es la disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Según la Ley 1562 de 2012, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, busca con la participación de varias disciplinas y con el compromiso activo de todos los niveles de la organización, optimizar las condiciones de trabajo y de salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de estilos de trabajo y vidas saludables, la prevención y el control de los factores de riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la eficiencia del ministerio, así como también el SGSST busca garantizar que en el lugar de trabajo todos y cada uno de los operarios tengan el conocimiento necesario para realizar las labores. Además, que cuenten con el equipo adecuado para que haya una práctica segura y que en el imprevisto de algún accidente se cuente con lo mínimo para ser atendidos oportunamente, desde la capacitación como contar con los elementos necesarios. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, debe ser implementado por todos los empleadores, que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. El sistema de gestión aplica a todos los empleados públicos y privados, los trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes. Listo. Entonces ustedes tienen que tener algo también claro. ¿Qué diferencia hay entre un riesgo, sí? Y un peligro. Vamos a buscarlo acá. ¿Cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre, o puede haber ocurrido, un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar, ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material,
o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es usar el pasamano, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Listo. Este es como un breve resumen de qué diferencia hay entre peligro y riesgo. Ahora, ¿qué tipos de riesgos laborales tenemos y cómo se clasifican? ¿Sí? Es muy importante que ustedes sepan que hay varios tipos de riesgo. Cuando ustedes van a Se laborar, está buscando cómo emigrar legalmente vamos a a los esperar que Estados se Unidos. quite la Quédese propaganda. atento. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos hoy a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre los riesgos laborales que se pueden encontrar en una empresa. Entendemos como riesgos laborales o riesgos ocupacionales los acontecimientos que puedan llegar a poner en riesgo la salud y estabilidad tanto física como en la parte psicológica de los trabajadores de una entidad laboral, pudiendo afectar su capacidad específicamente. Para considerar acontecimientos de riesgo o peligro para estos trabajadores como riesgos profesionales, las actividades o desempeño deben desarrollarse bajo un ambiente laboral. Además, aplicarse dentro o fuera del espacio físico acordado, cumpliendo normalmente, en este caso, una jornada laboral establecida y bajo las pautas de trabajo determinadas por el contratante. Todo esto va relacionado legalmente, documentado bajo un efecto de un contrato a nivel laboral, donde se especifica en detalle todo lo relacionado con el convenio de trabajo, siendo un foco central específicamente en las obligaciones y deberes de ambas partes, tanto como contratante como contratado. De esta manera se cubren las responsabilidades y acciones a tomar en el momento de ocurrir un hecho o un riesgo o una amenaza. Hablemos ahora de la clasificación de los riesgos laborales. Esto se fundamenta realmente en el objeto que desempeñe la entidad laboral. Esto significa que está vinculado con el ambiente de trabajo o el ambiente laboral, las funciones, actividades u operaciones que se desarrollen dentro de la empresa, en este caso en el puesto de trabajo. Aunque pueden identificarse múltiples tipos de peligros dependiendo del enfoque, la frecuencia y el lugar, podemos también identificar los tipos de riesgos laborales más comunes o más conocidos, que son los siguientes. Primero, riesgo químico. Estos están relacionados directamente con el contacto o por usar diferentes tipos de líquidos, polvo, sólidos, vapores y o gases tóxicos. El segundo riesgo es el riesgo físico. Estos se requieren específicamente al ruido, los efectos de vibración, casos de poca iluminación, exposición a radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes y a extremas temperaturas como tal. El tercer riesgo que nosotros estamos expuestos, que somos los profesionales de la salud, este caso está estrictamente relacionado
con el contacto con microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoos, que pueden ganarse infecciones contraídas por estos mismos llamados microorganismos. El cuarto riesgo es el riesgo psicosocial, que están provocados por el estrés, la monotonía, la fatiga, la tensión y presión laboral. El quinto riesgo es el riesgo ergonómico, también conocido como biomecánico, y estos van de la mano de riesgos físicos y malestares generales producidos en la mayoría de los casos por unas malas posturas o posiciones que se realizan durante el trabajo. Levantamiento de peso excesivo, movimientos repetitivos constantemente en el trabajo y secuenciales, o en casos por manipulación o uso indebido de las herramientas. Sexto riesgo, el riesgo mecánico, que estos riesgos se crean como resultado del uso eléctrico manual, humano en este caso, de herramientas, equipos o maquinaria, y también en algunos casos de plantas específicamente. Factores de riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Es necesario conocer el concepto referente a factores de riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Podemos definir estos factores como las posibles causas o situaciones responsables a provocar una enfermedad, lesión o un daño que atente contra la salud del trabajador. Podemos también conceptuar además estos factores como condiciones, elementos, fenómenos, características, entre otros más, capaces de alterar o modificar la estabilidad y seguridad del ambiente a nivel laboral, originando riesgos de accidentes. En este caso, para establecer las condiciones de seguridad inherentes al lugar de trabajo, se deben considerar la clasificación de estos siguientes factores de riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Entre estos tenemos el lugar de trabajo, que hace referencia a las instalaciones tanto eléctricas como de ventilación, adecuación de temperaturas, prevención de gases, de incendios, entre otras más. Segundo, organización del trabajo. Es de suma importancia plantear estrategias de planificación y organización en los lugares de trabajo, donde la carga tanto física como a nivel mental se pueda llevar sin afecciones y sin posibles complicaciones. Tercer punto, modelo de actividad. En este factor se consideran los equipos, maquinaria, herramientas de trabajo, como las actividades a desarrollar, con estos mencionados anteriormente. Se debe seguir un patrón con alternabilidad en caso de operaciones que provoquen posturas repetitivas. Cuarto punto, materiales y materias primas. Se consideran este factor todos los productos químicos o inflamables, tóxicos o que generen peligrosidad. Si estás pensando en estudiar una maestría en el extranjero, pero no tienes ni idea qué es mejor, si una beca total, una beca parcial, puedo aplicar por financiación. Ejemplos de riesgos más frecuentes en las empresas. Aunque la lista casi es infinita, eso depende normalmente de la parte del trabajo, ¿sí? No es lo mismo trabajar en la parte administrativa que estar trabajando en la parte de alturas, ¿no? Cada uno de ellos se clasifican y tienen riesgos diferentes, ¿no? Entonces es importante resaltar esto. Hay riesgo de golpes o caídas, daños o lesiones que pueden ser generadas por herramientas o equipos mal ubicados. Puede haber riesgo de intoxicaciones, agentes causantes de severas lesiones en órganos corporales. También puede haber riesgo de derrames tóxicos, que pueden ser sustancias derramadas que contaminan de pronto el agua. Estrés, que es producido por mal manejo o un manejo inadecuado de cargas de trabajo, un desgaste o frustración a nivel laboral. Y la otra punto importante es la presencia de bacteria o virus, que es el contacto con microorganismos en este caso, que pueden ocasionar diferentes enfermedades en los trabajadores. Por eso todo esto mencionado anteriormente es importante hablar de la prevención de los riesgos a nivel laboral. La prevención de riesgos laborales se considera como una metodología encargada de buscar la manera de concientizar al trabajador, promover e incentivar la seguridad y bienestar de ellos dentro de una entidad a nivel laboral. Trata como un fundamento principal 3 pilares o componentes a aplicar, que son la identificación, evaluación y control de los riesgos, y que da manera atenten contra la salud del trabajador para evitar enfermedades a nivel profesional. Por eso es importante tú como trabajador que me estás viendo, llevar todos los implementos de protección personal y no tanto llevarlos a hacer uso de estos mismos
para poder prevenir accidentes a nivel laboral. Cumple con las normas de la institución. Esto ayuda también a prevenir que se presenten incidentes, accidentes a nivel del trabajo. Todas estas recomendaciones debes tenerla en cuenta y así poder tener un ambiente de trabajo. Listo. Aquí de manera resumida, el compañero les habló de SST. Ahora vamos a hablar que eso va de la mano con un comité, que es un comité de convivencia. ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral? Es un comité conformado por 8 miembros, 4 representantes de los trabajadores y 4 del empleador. Su objetivo es fomentar un ambiente laboral sano y prevenir conductas de acoso, salvaguardando a los trabajadores de posibles riesgos psicosociales que puedan afectar su salud en las actividades del trabajo. Tiene un periodo de vigencia de 2 años a partir de la fecha de conformación del comité, contados a partir de la fecha de comunicación de la elección o su designación. ¿Cuáles son las principales funciones del comité? Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describen situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formulen quejas o reclamos que puedan tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Crear espacios de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a soluciones efectivas. Formular un plan de mejora concertado entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. ¿Cómo tramitar una queja? Las quejas serán radicadas por escrito debidamente firmadas ante el presidente y secretario del comité, quienes serán los encargados de presentar el caso ante el Comité de Convivencia Laboral. Y recuerda, en el comité... Listo. Entonces, ahora vamos con los tipos de contrato. Nuestro canal especializado en derecho laboral y asesoría legal. En el video de hoy analizaremos un tema fundamental para empleadores y trabajadores, los tipos de contratos laborales en Colombia. Comprender las diferentes modalidades contractuales es esencial tanto para empresas que buscan contratar personal como para trabajadores que necesitan conocer sus derechos y obligaciones. En este video explicaremos detalladamente cada tipo de contrato, sus características y las implicaciones legales que conllevan. El contrato a término fijo es aquel que tiene una duración determinada desde el inicio. Sus principales características son: duración específica, generalmente entre 1 y 3 años. Debe constar por escrito obligatoriamente. Puede renovarse indefinidamente. Para su terminación, debe notificarse con mínimo 30 días de anticipación. Incluye todas las prestaciones sociales, prima, cesantías, vacaciones. La primera renovación puede ser por el mismo periodo o inferior. Las siguientes renovaciones no pueden ser inferiores a 1 año. Este tipo de contrato brinda certeza sobre la duración de la relación laboral, pero requiere formalidades estrictas para su validez. El contrato a término indefinido es el más común en Colombia y se caracteriza por no tener fecha de terminación establecida. Puede ser verbal o escrito, aunque se recomienda formalizarlo por escrito. Se mantiene vigente mientras subsistan las causas que le dieron origen. Incluye todas las prestaciones sociales. Para su terminación sin justa causa, el empleador debe pagar indemnización. Ofrece mayor estabilidad laboral, especialmente para grupos de protección especial. Este contrato proporciona mayor seguridad al trabajador y es el preferido por quienes buscan estabilidad laboral a largo plazo. El contrato por obra o labor se enfoca en la realización de una tarea específica. Su duración está determinada por el tiempo necesario para completar la obra.
Debe especificar claramente la labor a realizar. Termina automáticamente cuando finaliza la hora contratada. Incluye todas las prestaciones sociales. No puede renovarse ni prorrogarse para la misma hora. Debe constar por escrito para evitar confusiones sobre el alcance de la labor. Es ideal para proyectos específicos como construcciones, implementaciones de software o campañas temporales. El contrato de prestación de servicios de naturaleza civil o comercial, no laboral, no genera relación de subordinación. El contratista tiene autonomía técnica y administrativa. No incluye prestaciones sociales. El contratista debe asumir sus aportes a seguridad social. Su duración puede ser definida o indefinida. No implica cumplimiento de horario. Se enfoca en resultados, no en disponibilidad de tiempo. Es importante destacar que si se configuran los elementos de una relación laboral, subordinación, remuneración y prestación personal del servicio, puede declararse la existencia de un contrato realidad, independientemente de su denominación. El contrato de aprendizaje está diseñado para la formación de estudiantes. No constituye un contrato laboral. El aprendiz recibe un apoyo de sostenimiento mensual. Las empresas con más de 15 trabajadores están obligadas a contratar aprendices. La duración máxima es de 2 años. El aprendiz está afiliado a salud y riesgos laborales, pero no a pensión. Incluye fases lectiva y práctica. Este contrato beneficia a estudiantes del SENA, universidades e instituciones técnicas reconocidas por el Estado. Este contrato se utiliza para labores de corta duración. Duración máxima de 30 días. Se aplica a labores distintas de la actividad normal de la empresa. Incluye todas las prestaciones sociales proporcionales al tiempo trabajado. Puede ser verbal o escrito. No requiere preaviso para su terminación. Es útil para cubrir necesidades temporales como reemplazos por licencias cortas o picos de producción. Además de los anteriores, existen otras modalidades contractuales. Contrato de teletrabajo permite trabajar desde lugares distintos a las instalaciones de la empresa. Contrato de trabajo a tiempo parcial, con jornada inferior a la máxima legal. Contrato a término fijo inferior a 1 año, con características especiales para su renovación. Recomendaciones prácticas. Para empleadores, seleccione el tipo de contrato según la naturaleza real de la labor. Formalice siempre por escrito los términos del acuerdo. Cumpla con las obligaciones de seguridad social. Respete los términos de preaviso para la no renovación. Para trabajadores, exija copia del contrato firmado. Verifique que su afiliación a seguridad social sea correcta. Conozca las condiciones de renovación o terminación. Guarde evidencia de la relación laboral, correos, mensajes, etc. Conclusión. La elección del tipo de contrato adecuado es fundamental tanto para empleadores como para trabajadores. Cada modalidad tiene ventajas y obligaciones específicas que deben ser consideradas según las necesidades de las partes. Es importante recordar que independientemente del nombre que se le dé al contrato, lo que determina su naturaleza son las condiciones reales en que se desarrolla la relación. Si existe subordinación, remuneración y prestación personal del servicio, estaremos ante un contrato laboral con todas sus implicaciones legales. Esperamos que este video haya sido útil para comprender mejor los tipos de contratos laborales en Colombia. Si tienen preguntas específicas sobre su situación particular, les recomendamos consultar con un abogado especializado en derecho laboral. Listo. Entonces ahí de manera resumida, en estas, no sé cuánto tiempo llevamos ya, como 1 hora pasadita, ahí estamos mirando todo este tema que es importante. Vamos a mirar qué me creó la inteligencia artificial con un video que, bueno, todavía no está preparado. Ustedes de acá me van a hacer unas actividades. La primera es que me van a hacer una evaluación de 20 preguntas. Solamente hay una oportunidad y mínimo me tienen que sacar un 75% de la nota. 2,
Les voy a poner unos casos prácticos para que ustedes me hagan memorandos, circulares, ¿sí? Y esto para que ahorita les paso, hoy que es lunes 26 de mayo del 2025, para que ustedes tengan tiempo toda la semana. Acuérdense que este es un trabajo que me tienen que presentar el día sábado 31 antes de mediodía, ¿vale? Entonces tienen todos estos días en la tarde, cuando no tengan clase en su colegio, para que vayan mirando el video y vayan haciendo las actividades pertinentes. Entonces vamos a ver los modelos de contrato. O las cláusulas. Es muy importante que ustedes las conozcan. Llevo más de 14 años trabajando en remoto y a mi ritmo. Y no es que te falten habilidades, es que no... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalie Silva y hoy vamos a ver las partes que tiene un contrato de trabajo. Este es un modelo de contrato de trabajo que yo he descargado de... Espérense un momento porque esta señora parece como chilena. En Colombia. Bueno, este señor es muy importante, síganlo. Este señor es el de actualizate.com. Vamos a ver si encontramos acá que nos muestren el documento. Bueno, no los encuentro acá. A ver si este es el que es. A favor de la compañía. ¿Cuáles son los contratos que existen en nuestro país y sus principales características? Contrato de trabajo es aquel en el cual una persona natural o física se obliga a prestar un servicio a otra persona, que también a su vez puede ser natural o jurídica, bajo una subordinación y obviamente con la existencia de una remuneración precisamente por ese tiempo laborado o empleado. Ese tipo de contrato laboral, para su perfeccionamiento, no requiere que siempre tenga que ser por escrito. En los contratos a término fijo deberá ser por escrito, pero también pueden existir contratos laborales que se desarrollen de manera verbal. ¿Qué contratos laborales hay en Colombia? Hay muchos, dependiendo de más que todo la duración del contrato. Todos son igual de prestacionales, todos tienen las mismas características que dijimos anteriormente, que es el horario, el jefe, el salario, pero lo que diferencia es el término de duración. Está término fijo, que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Está término indefinido, que sabemos que hay una fecha de inicio, pero no una fecha de fin. O sea, cuando el trabajador cumple las expectativas del periodo de prueba, pues ya es hasta que él renuncie o hasta que lo retire, pero no tiene una fecha de fin. Está por obra o labor, que es para esos trabajadores como en misión, entre comillas, que se tiene una fecha de inicio, de pronto una fecha tentativa de fin, pero esa fecha realmente sería cuando termine esa labor o esa obra que se contrató. Y a término fijo, que se tiene una fecha certera de inicio y una fecha certera de fin. El contrato que con mayor frecuencia se usa en Colombia es el contrato a término indefinido y normalmente se pacta de manera escrita entre el empleador y el empleado.
Allí se determinan todas las condiciones en las cuales se prestará el servicio a favor de la compañía. Que si en un caso en particular dos partes se ponen de acuerdo en cuanto a una remuneración y la prestación de un servicio, existe un verdadero contrato laboral, existiendo en ese caso subordinación. Así que el hecho de que el contrato sea verbal, es decir, que no esté por escrito, no significa que no tenga una protección, no significa que los entes, tales como en este caso el Ministerio de Trabajo, no pueda entrar directamente a hacer valer los derechos e intereses de ese trabajador. Las normas que principalmente rigen las relaciones laborales en Colombia son el Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Sin embargo, estas dos regulaciones o estas dos normativas han tenido diferentes modificaciones, reglamentaciones y adiciones mediante decretos o leyes reglamentarias posteriores. ¿Qué tipo de sanciones tienen o empleadores o empleados cuando se incumplen los acuerdos o los contratos de trabajo? Bueno, hay muchísimos tipos de sanciones, empezando, por ejemplo, si un empleador despide sin justa causa al trabajador, pues ahí tiene que haber una sanción porque el trabajador aparentemente pues no hizo méritos para que lo despidieran, entonces ahí tiene que indemnizarlo. Entonces, también están las indemnizaciones, por ejemplo, por no pago o demora en el pago de la liquidación. Es un tema bastante mencionado acá en Colombia, porque a muchos trabajadores, y pasa muy seguido, desafortunadamente, tienden a terminar su contrato de trabajo y es una lucha para que les paguen su liquidación. Entonces hay una sanción, es la sanción moratoria, por no pago de la liquidación, la indemnización moratoria. A los trabajadores, bueno, un despido con justa causa, memorandos, llamados de atención, descuentos salariales, por abandonos de cargo, por ausentarse del trabajo. Es por parte y parte. Lo importante es que todo esté cargado debidamente con pruebas. Dame la prueba y te daré el derecho. Listo, chicos. Entonces vamos a ver si cargó el video de acá con inteligencia. Todavía no ha cargado. Bueno, esto ahorita yo se los comparto como ya de manera de adicional. Les explicaré ahorita más tarde el tema de los talleres que ustedes tienen que desarrollar y tienen una evaluación, ¿vale? Entonces, no siendo más, me despido. Vean el video y a continuación sabrán por qué les envié 2 videos. Chao. En el agitado mundo de las organizaciones, la comunicación es vital. Los departamentos de recursos humanos manejan comunicaciones delicadas e importantes. Transmiten decisiones, políticas e información esencial. Aquí es donde surge la norma GTCE 185. Ofrece un marco para crear documentos administrativos con precisión. La GTCE 185 es una guía técnica colombiana. Su propósito es traer orden y uniformidad a la creación de documentos. Es una piedra angular para construir confianza y eficiencia en el lugar de trabajo. La norma GTC 185 es un conjunto de directrices cuidadosamente elaboradas. Está diseñada para dirigir la preparación y presentación de documentos administrativos. Su esencia radica en la estandarización. Esto asegura una apariencia y presentación consistentes. Ayuda a encontrar información rápidamente y reduce errores. Se aplica a comunicaciones internas y externas. Cubre comunicaciones entre departamentos y fuera de la organización. Asegura que la comunicación sea profesional y eficiente. La norma GTC 185 actúa como un plano detallado, delineando meticulosamente cómo se deben construir los documentos administrativos. Uno de sus pilares fundamentales es la estandarización del formato. Esto se refiere a la apariencia física del documento. La GTCE 185 especifica detalles como tamaños de margen, tipos y tamaños de fuente, promoviendo una apariencia limpia y profesional. Otro aspecto crucial, estandarizado por la GTC 185, es la estructura del documento.
Esto significa que diferentes tipos de documentos, como memorandos o informes, tendrán un diseño consistente para sus elementos clave. El lenguaje también es un enfoque clave de la GTCE 185. La norma promueve el uso de un lenguaje claro, conciso y respetuoso. Se debe evitar la jerga técnica a menos que sea necesaria, y si se usa, se debe explicar. Las oraciones deben ser directas y sin ambigüedades. Esta cuidadosa atención al lenguaje asegura que el mensaje no solo se entienda, sino que también se reciba positivamente. Dentro del diverso ecosistema de documentos administrativos, el memorando, a menudo llamado memo, cumple un papel específico y vital. Su propósito principal es facilitar la comunicación interna rápida y clara. Piensen en él como un mensaje enfocado, una actualización rápida o una instrucción breve pasada entre colegas o departamentos dentro de la misma organización. Los memos no se usan típicamente para discusiones largas o informes complejos. En cambio, están diseñados para la brevedad y un enfoque directo. Las características de un memorando son distintivas. Usualmente es conciso, tratando a menudo un solo tema para mantener la claridad. Este enfoque asegura que el destinatario pueda captar rápidamente el punto principal sin tener que revisar detalles innecesarios. Los memos son generalmente menos formales que las cartas enviadas fuera de la organización, pero aún así mantienen un tono profesional. Según la GTC 185, un memorando tiene una estructura clara y sencilla. Típicamente comienza con palabras guía como para, Delaware, fecha y asunto. Sigue el cuerpo del memo, presentando la información de manera directa y organizada. La circular es un documento administrativo importante, distinto del memo en su alcance. Está diseñada para una comunicación más amplia, difundiendo información a muchas personas. Su propósito es difundir instrucciones o anuncios a una gran audiencia. Como una onda en un estanque, busca alcanzar a muchos simultáneamente. Las circulares son formales y numeradas para referencia. En el ámbito de las reuniones formales y encuentros oficiales, el acta sirve como el cronista fiel. Su propósito fundamental es crear un registro escrito preciso, objetivo y oficial de lo que ocurrió durante una reunión. Esto incluye las discusiones sostenidas, las decisiones tomadas y las acciones acordadas. Piensen en el acta como el registro histórico de una reunión, conservando los detalles clave para referencia futura, rendición de cuentas y continuidad. No son una transcripción palabra por palabra, sino un resumen de los procedimientos esenciales. Las características de un acta bien preparada son vitales para su utilidad. Deben ser factuales e imparciales, evitando opiniones personales o sesgos de quien toma las notas. La claridad y la concisión son fundamentales, asegurando que cualquiera que lea el acta, incluso aquellos que no estuvieron presentes en la reunión, pueda entender lo que sucedió. La precisión es crítica, especialmente en cuanto a decisiones, tareas asignadas y plazos. El acta sirve como un documento legal e histórico, por lo que su integridad es de suma importancia. El informe es un documento significativo dentro del panorama administrativo, diseñado para presentar información, hallazgos o los resultados de una investigación de manera estructurada. Su propósito en recursos humanos puede ser diverso, desde analizar tendencias de rotación de personal, hasta evaluar la efectividad de una estrategia de reclutamiento. Los informes son típicamente más detallados que los memorandos o las circulares. A menudo implican la recopilación y el análisis de datos, lo que lleva a conclusiones y frecuentemente a recomendaciones para la acción. Un informe de recursos humanos bien elaborado ilumina una situación, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones informada. Las características de un buen informe incluyen objetividad, ser completo y detallado y claridad. La información presentada debe ser factual y estar respaldada por evidencia siempre que sea posible. El análisis debe ser lógico y cualquier conclusión extraída debe derivarse directamente de los hallazgos. Los informes a menudo siguen una estructura formal, como lo describe la GTC 185. El certificado cumple un propósito muy diferente pero igualmente importante. Es un documento formal emitido por una autoridad para dar fe de un hecho específico o un conjunto de hechos concernientes a un individuo o situación.
Ejemplos comunes en recursos humanos incluyen los certificados laborales y los certificados de finalización de capacitación. Independientemente del tipo específico, ya sea un memorando, una circular o un informe, los documentos preparados bajo la norma GTC 185 comparten una anatomía común. Estos componentes estructurales aseguran la consistencia y el profesionalismo en todas las comunicaciones oficiales. El primer elemento que se encuentra a menudo es el membrete o encabezado. Este muestra de forma destacada el nombre y el logo de la organización y a veces los datos de contacto. Identifica inmediatamente la fuente del documento. Después del encabezado, usualmente está presente información clave de identificación. Esto incluye un número de documento único, especialmente para circulares, informes o actas, lo que permite un fácil seguimiento y referencia. La ciudad de origen y la fecha completa de emisión también son componentes estándar. El asunto o título es otro componente crítico. Proporciona un resumen conciso del tema principal del documento. Para documentos internos como los memorandos, los detalles del destinatario y del remitente se indican claramente. Para las cartas externas, se incluye el nombre completo, el cargo y la dirección del destinatario. Adoptar la norma GTC 185 es un paso significativo hacia la mejora del profesionalismo y la claridad dentro de cualquier organización, particularmente en el Departamento de Recursos Humanos. El cumplimiento de estas directrices asegura que todos los documentos administrativos proyecten una imagen consistente y pulcra. Esta uniformidad refleja una disciplina interna de la organización y un compromiso con la comunicación efectiva. Cuando los documentos están estandarizados, se vuelven más fáciles de crear, más fáciles de entender y más fáciles de gestionar. La importancia de este enfoque estandarizado se extiende más allá de la eficiencia interna. Impacta cómo la organización es percibida por las partes interesadas externas. Documentos profesionales, claros y con formato consistente, construyen confianza y credibilidad. Señalan que la organización está bien gestionada y toma sus responsabilidades en serio. En el mundo de recursos humanos, esta percepción de confiabilidad y profesionalismo es invaluable. La GTC 185 proporciona el marco mismo necesario para alcanzar este alto estándar de manera consistente en todos los documentos que se elaboran. Este sencillo ejemplo demuestra cómo la GTC 185 estructura incluso las comunicaciones breves para una máxima claridad y profesionalismo, allanando el camino para un lugar de trabajo más efectivo y armonioso. Hola, soy Mario Alberto y bienvenidos a este manicomio burocrático que todos amamos odiar, también conocido como recursos humanos. Hoy, amigos míos, nos vamos a enfrentar a esa bestia peluda de 1000 cabezas que son los documentos oficiales. En este video aprenderás a elaborar 5 documentos clave del área de recursos humanos aplicando la norma GTC 185. Vamos a trabajar con casos reales para que puedas usarlos en tu formación o práctica laboral. Así es, vamos a desmenuzar esta norma como si fuera un pollo rostizado en domingo, para que ustedes, sí, ustedes, se conviertan en unos maestros Jedi del papeleo. ¿Cansados de que sus memos parezcan jeroglíficos egipcios? ¿Sus actas terminan siendo más confusas que la trama de una película de Christopher Nolan vista al revés? Pues se acabó. Hoy vamos a ponerle orden a ese caos. La GTC 185 no es un monstruo debajo de la cama, es más como un manual de IKEA para que todo encaje perfecto. Les prometo que después de esto, sus documentos van a ser tan claros, tan prístinos, tan profesionales, que hasta el gerente más gruñón les va a sonreír. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante, sí, dije fascinante, no me juzguen, mundo de los memorandos, las circulares, las actas y más. Les voy a mostrar ejemplos prácticos, errores comunes que hacen que uno quiera arrancarse los pelos. No lo hagan, es malo para el cuero cabelludo. Y todos los trucos para que sus documentos no solo cumplan la norma, sino que además sean entendibles. Así que agarren su café, su libreta, su osito de peluche antiestrés, porque esta aventura documental está por comenzar. ¡Vamos a ello! Muy bien,
Valientes guerreros de la administración, empecemos por el principio, como diría mi abuelita antes de contarme un chisme de 3 horas. ¿Qué demonios es la GTC 185? Suena como el nombre de un robot de Star Wars que viene a conquistar tu escritorio, ¿verdad? Pues casi. La GTC 185 es la guía técnica colombiana que nos dice cómo hacer documentos claros y profesionales. Es como el libro de etiqueta para tus papeles. Les enseña a comportarse, vestirse bien y hablar claro. Imagínense un mundo sin ella. Sería el caos, el apocalipsis documental. Esta guía mágica define aspectos cruciales, cosas que uno ni se imagina que importan hasta que te rechazan un documento. Hablamos de los márgenes, esos espacios en blanco que parecen inútiles, pero que son como el oxígeno para el texto, necesario para que no se asfixie. Y ni hablar de la redacción clara. Eso es música para mis oídos. Se acabaron las frases rebuscadas que ni el que las escribió entiende después de una semana. La GTC 185 aboga por la simplicidad elegante. El objetivo final de esta maravilla técnica no es torturarnos, aunque a veces lo parezca cuando uno está empezando. Su verdadera misión es garantizar la uniformidad, que todos los documentos de una organización hablen el mismo idioma visual, que sean consistentes, profesionales. Así que, en resumen, la GTC 185 no es tu enemiga, es esa amiga un poco obsesiva con el orden pero que al final te salva el pellejo. ¡Avanzamos, equipo! Conozcamos al memorando, el rey de la comunicación interna. Es ese papelito o correo que se usa para dar directrices, informar decisiones, recordar políticas o llamados de atención. Debe tener un encabezado claro, datos esenciales y ser conciso. Es una herramienta súper útil para mantener el orden y la comunicación fluida. Seguimos en esta odisea papelística, mis valientes. Ahora le toca el turno a la prima hermana del memorando, pero más sociable y extrovertida, la circular. Si el memorando es para hablarle a una persona o a un grupito selecto, la circular es como subirse a una mesa con un megáfono y gritarle a todo el mundo, pero de forma organizada y profesional, claro está. La circular se usa cuando necesitas que un mensaje llegue a un grupo amplio de personas dentro de la organización, o incluso a veces a entidades externas. Es el broadcasting oficial de la empresa. Imaginen que quieren anunciar el nuevo horario de verano para todos los empleados. ¡Zas! Circular al rescate. La GTC 185, nuestra fiel compañera de aventuras, también tiene sus reglas para las circulares. No crean que se iba a escapar. Al igual que el memorando, necesita un encabezado que diga circular bien clarito. Pero aquí viene una diferencia importante. En el para, en lugar de una persona específica, usualmente se dirige a un colectivo. Por ejemplo, para todo el personal, para jefes de departamento, o como en el caso que nos ocupa, para todos los aprendices del programa Eximis. Así nadie se siente excluido y la información llega a quien tiene que llegar. El de, asunto y fecha siguen siendo igual de importantes. Son como los apellidos del documento. En definitiva, la circular es esa herramienta poderosa para la comunicación masiva interna y a veces externa. Muy bien, escribanos del siglo XXI. Nos adentramos en el misterioso mundo de las actas. El acta es el chismoso oficial que toma nota de todo. Sin acta, es como si la reunión nunca hubiera existido. La GTC 185 nos guía en cómo hacer un acta decente. Primero, el título claro, acta de reunión. Luego, la fecha, hora, lugar y lista de asistentes. El cuerpo del acta registra el desarrollo de la reunión. Ya casi llegamos al final de este maratón documental, campeones. Solo nos queda un peso pesado por analizar, el informe. Si los otros documentos eran para comunicar o registrar, el informe es para, bueno, informar, pero no de cualquier manera. Un informe es el resultado de una investigación, un análisis, un seguimiento. Es como cuando un detective presenta todas sus pruebas y conclusiones sobre un caso. Pero en lugar de un criminal, quizás estás analizando las ventas del mes, el resultado de una auditoría o la viabilidad de un nuevo proyecto. Es donde demuestras que hiciste tu tarea y tienes algo importante que decir basado en hechos. La GTC 185, siempre vigilante, nos da pautas para que nuestros informes no parezcan un revoltijo de ideas, sin pies ni cabeza. Un informe debe ser, ante todo, objetivo. Aquí no valen las opiniones sacadas de la manga, ni los yo creo que...
Debe basarse en datos, en evidencia, en hechos comprobables. La estructura es clave, generalmente tiene una introducción. ¿De qué va este rollo? Un desarrollo, donde presentas tus hallazgos, análisis, gráficos, tablas, toda la artillería pesada, y unas conclusiones. ¿Y entonces qué? ¿A qué llegamos con todo esto? A veces también incluye recomendaciones, que es donde te luces dando soluciones. La organización por secciones es tu mejor amiga al redactar un informe. Piensa en ello como construir una casa. Necesitas cimientos sólidos, la introducción y la metodología se aplica, luego las paredes y habitaciones, el desarrollo con sus diferentes apartados temáticos, y finalmente el techo, las conclusiones y recomendaciones. ¡Y lo lograron, valientes guerreros de la GTC 185! Han llegado al final de esta aventura burocrática. ¿Quién lo diría? Empezamos temblando ante la idea de normas y documentos, y ahora mírense, casi listos para escribir el Quijote en formato memorando. Ahora tienen las herramientas, el conocimiento y, espero, un poquito más de confianza para enfrentarse a cualquier papel que se les cruce. Recuerda, la presentación y redacción correcta de documentos es clave en recursos humanos. Aplica lo aprendido y descarga las plantillas en la descripción. Nos vemos en la próxima clase. No subestimen el poder de un documento bien hecho. Puede abrir puertas, aclarar malentendidos, evitar problemas legales y, en general, hacer que el mundo laboral sea un poquito menos caótico y más eficiente. Parece una tontería, pero esos márgenes, esas firmas, esa redacción clara, todo suma para construir una imagen de profesionalismo y competencia. Así que, a practicar se ha dicho. No olviden que la práctica hace al maestro, o como diría mi tía, echando a perder se aprende, aunque esperemos que no echen a perder muchos documentos importantes. Usen las plantillas, revisen la GTC 185 cuando tengan dudas y no teman preguntar. Gracias por acompañarme en este video. Denle like si les gustó. Suscríbanse para más más clases divertidas. Y nos vemos en la próxima, donde quizás hablemos de cómo sobrevivir a reuniones de 8 horas.